Scheinhofner ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección a la que hemos dado en llamar Yidishlandia, de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, querido Jorge, feliz año, tanto a ti como a todos nuestros queridos oyentes. Bueno, y vamos a seguir avanzando en la historia de estos judíos que hablaron yiddish y nos habíamos remontado a tiempos medievales muy antiguos, a los primeros habitantes en aquella cuenca del Rin y en ese imperio carolingio que luego se desintegra y se fragmenta y da lugar a todos estos países que hoy en día existen, entre ellos, ¿no? Algunos reinos que todavía se han convertido en estados. Pero la historia no acaba ahí. Evidentemente, ese avance que hemos dicho, esa migración que empezaba hacia tierras de Austria, Hungría y Chequia, los actuales países así denominados, pues sigue todavía más hacia el oriente y más hacia el norte, ¿no? Claro, lo más importante es que los judíos alemanes se trasladan a Polonia. Y esto tiene lugar a nivel masivo a finales del siglo XII. Uh-huh. Porque, como dice la historiadora francesa Rachel Hertel, ya había una presencia judía en Polonia a mediados de ese mismo siglo. Uh-huh. Pero claro, pero no eran judíos alemanes. No eran judíos alemanes. Eran judíos con casi toda la seguridad emigrados de la Rus, de Kiev y de Hungría, que probablemente fuesen descendientes de aquellos házaros de los que nos hablaba Arthur Koestler en su libro sobre los házaros. Uh-huh. Lo que es interesante es un poco cómo queda la llegada de los judíos a Polonia. Hay una leyenda que dice que cuando llegaron a ese país, los primeros judíos vieron grabadas en el tronco de un árbol las palabras Polín. Polín es actualmente el nombre de Polonia, el hebreo moderno. Pero aquí significa po aquí y lin de la nua aquí morarás o aquí reposarás. Uh-huh. Pues también tiene los dos significados. Y también es interesante el hecho de que esta leyenda lo que hace es vaticinar un largo periodo de relativa paz y prosperidad de los judíos prácticamente en Polonia desde esta época hasta el 1 de septiembre de 1939. Uh-huh. También hay otra versión de la leyenda que dice Polania. Entonces, Polania, que en realidad sería, por una parte en lengua eslava, la tierra
de los polanos, los antepasados eslavos de los actuales polacos, pero también eso significa en hebreo, aquí mora Dios. el Eterno. Ujú. Y eso es también muy interesante porque Polonia, desde el punto de vista religioso, ya desde la Edad Media, será un importantísimo referente no solamente de la cultura laica, sino también de la religiosa. Uno de los ritos también askenazíes más importante es el rito polaco a la hora de hacer las diferentes tefilot a lo largo del día. Básicamente, la primera población judía se va a establecer en la ciudad de Chelmno, Ujú. donde en la Segunda Guerra Mundial los nazis establecerán uno de los campos de exterminio más terrible junto con Auschwitz y Treblinka. No obstante, en esta época los judíos son muy bien recibidos en Polonia por el rey Boleslao el Pío, el cual les da facilidades de todo tipo para instalarse en las ciudades polacas que deseen y poder ejercer las profesiones que deseen. Y además, lo que es más importante, mantiene estos privilegios desde el punto de vista legal en el llamado Estatuto de Cáliz, que equiparándolo a la legislación medieval española, para que nos entiendan nuestros oyentes, sería equivalente a lo que es un fuero en Castilla, Aragón, Galicia o León. Con ello, los judíos recibían la posibilidad de establecerse en todo el reino de Polonia y de, gracias a ello, ser llamados a Lituania por el rey Gediminas, el cual les va a llamar a Vilno para que se instalen y abran allí sus comercios y, sobre todo, sus escuelas religiosas, hasta tal punto que la ciudad, en una generación, en lo que sería ya la mitad del siglo XIV, sería conocida en todo el este de Europa y en todo el mundo judío medieval como la Jerusalén de Oriente. Los judíos también recibieron por parte de los soberanos polacos la posibilidad de ser los encargados de acuñar la moneda de los monarcas de la dinastía de los Piast. Y estas monedas son curiosísimas
porque aparecen escritas con caracteres hebraicos y caracteres latinos. Este también es el momento en el cual podemos afirmar que los reyes de Polonia empiezan a favorecer la difusión de la cultura o del idioma yiddish en el territorio de Polonia. ¿Por qué? Porque los polacos hablaban bien latín, los sectores más cultos de la clase dominante, o bien el polaco antiguo entre las clases populares. Pero favorecieron de tal manera el establecimiento de las instituciones judías de enseñanza que a principios del siglo XV en Polonia el yiddish ya era una lengua que se usaba en las transacciones comerciales a nivel internacional en las ferias de Cracovia y de Sandomierz. Asimismo, también los soberanos polacos lo que fueron haciendo fue garantizar ya desde el siglo XIII y concretamente desde 1267 la protección de los judíos en calidad de servicamere, es decir, dependientes de la propia Cámara Real, para protegerlos frente a los abusos de los nobles y también frente a las tentativas de marginar socialmente a los judíos y considerarlos ciudadanos de segunda categoría, que es lo que intenta la Iglesia polaca desde el Concilio de Wrocław, donde ésta lanza un anatema contra los judíos y procura intentar por todos los medios que no se mezclen la población judía con los cristianos y que incluso los cristianos no puedan trabajar al servicio de los judíos. No obstante, los reyes polacos obvian las pretensiones de la Iglesia y lo que van a hacer es ir confiriendo a lo largo del tiempo a los judíos cartas de protección que se irán renovando cada 25 o 30 años hasta 1525, en las cuales se garantizan plenamente todos los derechos legales y civiles de los judíos en pie de igualdad con los polacos, siguiendo un poco el modelo de las célebres cartas de Magdeburgo. Sobre todo
los judíos empiezan a jugar un papel muy importante en Polonia a partir del reinado de Casimiro IV, el cual no solamente apoya las pretensiones de los judíos a nivel de comercio y enseñanza, sino que además es el primer soberano que confiere a un judío el monopolio de la fabricación de moneda y de las minas de oro y plata del Reino de Polonia. Esta podemos decir que es la época de mayor progreso de los judíos en el país. Estos, además, a partir de este momento y desde ciudades como Wrocław, se van a ir extendiendo por el norte hasta Szczecin y desde allí ya van a empezar a ir paulatinamente a instalarse en la Galicia y en Silesia. Entonces, ¿no formaban parte del Reino de Polonia esas dos zonas o sí? Sí, esas zonas formaban parte, lo único que... Pero no había una población tan importante de judíos. Exacto. No había una población tan importante en la zona, lo cual fue también promocionado por el propio Casimiro IV. Y una expansión hacia Oriente, ¿no? Hacia Oriente. Y de hecho, en esta época, los judíos en Polonia se llegan a extender hasta la ciudad de Białystok, que ya es prácticamente Rusia. El límite casi con Rusia, ¿no? Con lo cual también esto unido a toda la serie de fueros que les dan los grandes príncipes de Lituania, pues en la zona evidentemente se crea la base de ese hinterland judío que será allí de Islandia, tanto en Polonia como en Lituania, donde ya en 1415, en los fueros que se otorgan, aparece ya el nombre de Litvak, que es la palabra que en ruso y en yiddish designará a los judíos lituanos. Una pregunta. El reino principado, no sé muy bien, de Lituania y de Polonia estaban vinculados de alguna manera. Sí, estaban vinculados a partir del año 1386, en que la reina polaca Edvigia se casa con el gran príncipe lituano Jogaila, que será conocido por los polacos como Jagiello y en Occidente será conocido como Jagiellón, que iniciará la dinastía que sucederá a los Piast. Con esta boda, de facto, se establece el gran principado una especie de imperio de local. Lituania-Polonia, que en la Unión de Lublin de 1569 será refrendado de facto por la legislación de la Unión de Lublin.
Ángel, yo no sé si este es un buen punto para dejar el capítulo de Polonia, porque evidentemente la historia de los judíos en Polonia no se va a acabar aquí. No. Va a ser, como tú mencionabas, una historia muy larga, quizás la más larga de los judíos ashkenazíes, por lo menos, ¿no? Sí, seguro. Porque todavía ni hemos llegado a cuando llegan a Rusia, que esa será otra fuente de riqueza cultural y lingüística para el mundo del Yiddish. Claro. Así que vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a hablar en las próximas ocasiones de seguir hablando de Polonia y de esta ola, este tsunami, el tsunami lento, ¿no? Porque Sí. lleva siglos, pero que va arrastrando a las juderías, a los judíos de Europa hacia el este cada vez más, aunque supuestamente, creo yo, también van quedando sedimentos por donde pasan. O sea, todavía quedarán judíos en Alemania, quedarán judíos en Austria, quedarán judíos en todos estos países también. Sí, e incluso también habrá inmigración hacia Francia Uh-huh. y también hacia los Países Bajos. Uh-huh. Es decir, el mundo de Yiddishland, aunque lo concentraremos luego fundamentalmente en Polonia, el Báltico, Rusia y Ucrania, Sí, pues va a abarcar prácticamente desde Francia hasta Birobitlán. Pues nada, nos vamos a quedar en este punto y vamos a agradecerte nuevamente, invitarte a que dentro de 2 semanas vuelvas a visitarnos y a hablarnos de este país. Iba a decir que nunca existió, pero sí que existió. Lo que pasa es que nunca fue reconocido como tal, ni tuvo una bandera ni unos símbolos propios, pero es el país donde se hablaba Yiddish. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Kauft billig Benemones, kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.